¿Qué tal? Mes de elecciones en Latinoamérica en general. Por ejemplo, presidenciales en Nicaragua el pasado 7 de noviembre. Mega elección en Venezuela y también las presidenciales que Chile tendrá el 21 de noviembre próximo. Mismo día compartiendo ahí las urnas entre Chile y también Venezuela en distintas elecciones. Y este domingo puntualmente fue el turno de Argentina. Y si bien no se elige presidente, sino legisladores, es una prueba de fuego, literalmente, para la administración de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, que en las elecciones PASO de septiembre pasado vieron que el panorama no les proporcionaba un escenario muy cómodo, menos en medio de la inflación del país tras la herencia que le dejara el Ejecutivo anterior de Mauricio Macri con el millonario préstamo al Fondo Monetario Internacional solicitado a esta entidad. Les saludo a Osvaldo Canales y junto al equipo hemos preparado un especial del proceso electoral en Argentina. Acompáñenos. Millones de argentinos concurrieron a las urnas en las elecciones legislativas con una idea que los une: el país debe mejorar. La concurrencia a las urnas fue superior a la que hubo en las elecciones PASO de septiembre. Estamos en un porcentaje de votación proyectado alrededor de 71-72%. Eso lo vamos a ir viendo y confirmando a lo largo de la tarde-noche. El presidente argentino y también el líder del Frente de Todos, Alberto Fernández, emitió a su vez el sufragio. Destacó que en el país la democracia siempre se celebra. Está, gracias a Dios, bien el tiempo. Está todo transcurriendo con tranquilidad, que es lo que más nos importa. Y lo que más le pedimos a los argentinos, que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos. Y ese es el objetivo. Lo más importante es que hoy el pueblo se exprese. En lo que concierne a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la candidata del opositor Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, que espera ganar la votación, dijo que es un derecho ciudadano el expresarse y hablar con los políticos mediante las urnas. La mejor expectativa es que la mayor cantidad de argentinos posibles vaya a votar. Creo que el día de hoy va a ser un buen día si todos los argentinos van a las urnas, porque es su derecho a expresarse y hablarle a los políticos. Hoy los políticos no hablamos, habla la gente. Con estas elecciones se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, es decir, 127 bancas, y un tercio del Senado, 24 escaños. Asimismo, algunas provincias argentinas eligieron a sus autoridades locales. Bien, nos concentramos de lleno en este análisis. Vamos a revisar datos partiendo este análisis que son fundamentales para esta jornada en estos comicios que funcionan literalmente como un virtual plebiscito del gobierno de Alberto Fernández. Vamos con los datos de inmediato en nuestro video wall. Aquí tenemos entonces, yo les decía, funcionan como un plebiscito del gobierno de Alberto Fernández, y es que efectivamente de aquí se tienen que tomar las decisiones para los próximos 2 años en cuanto a lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, qué es lo que hay que modificar. Seguimos viendo los datos de esta jornada. Ahí están. Frente de Todos versus Juntos por el Cambio son los frentes políticos que están combatiendo el voto a voto. A estas horas ya se está cerrando el proceso de las urnas, contabilizando. Seguimos viendo qué es lo importante de esta jornada en términos de elecciones. 12 de septiembre, lo decía al principio, fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Y el 14 de noviembre ahora son estas elecciones generales para renovar la Cámara de Diputados y también de senadores. ¿Qué se elige? Esto es fundamental. 127 escaños de los 257 que tiene la Cámara de Diputados se eligen en todo el país. Es una remoción de diputados que va a ser importante de aquí en adelante para los proyectos que pueda tener el gobierno de Alberto Fernández. 24 de los 72 senadores también
se eligen de la Cámara de Senadores, pero en 8 provincias. Y aquí tenemos las provincias que están en juego para el caso de los senadores: Corrientes, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe en esta jornada en el voto a voto para elegir a los senadores. Seguimos revisando datos fundamentales. 34.332.992 ciudadanos están habilitados para votar, y quienes votan son los ciudadanos argentinos desde los 16 años, voto obligatorio también, y los argentinos naturalizados o aquellos que han adquirido la nacionalidad a partir de los 18 años. Seguimos viendo datos de esta jornada. ¿Quiénes pueden competir? Bueno, según las leyes electorales del país, solo podrán competir aquellos candidatos que superan el piso del 1.5% de los votos de las elecciones PASO, ya conocidas el 12 de septiembre. ¿Qué representan las elecciones para el gobierno? Y es aquí donde vamos a puntualizar y profundizar en esta jornada. Los comicios funcionan como este virtual plebiscito que decíamos del gobierno de Alberto Fernández, quien ya lleva cerca de 2 años en el poder y ha tratado de materializar los compromisos de campaña. Ahí teníamos algunos datos que son importantes para esta jornada, pero vamos a concentrarnos de inmediato en el análisis. Antes de eso, revisamos lo siguiente. El primer round que hablábamos del 12 de septiembre de las elecciones PASO, allí el Frente para Todos obtuvo el 31% de los votos. Esto es un dato muy decidor comparado con el 48% que tuvo Alberto Fernández para llegar al poder. Entonces, allí es la encrucijada de esta jornada. La oposición de Juntos por el Cambio, partido del expresidente Mauricio Macri, que en esta oportunidad no está adoptando algún cargo, ganó en las PASO ganaron el 40% de los votos al sumar todo el país. 31 versus 40% que pone en entredicho también los objetivos de Alberto Fernández y que ha intentado revertir en términos de campaña. Pasamos a revisar ahora qué es lo que está ocurriendo, analizar este evento electoral en Argentina. Para eso no estoy solo. Héctor Bernardo, periodista y analista político desde La Plata, está con nosotros acompañándonos, y también Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico desde Buenos Aires, Argentina. Ambos muy bienvenidos a este análisis. Gracias por su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo de inmediato, Héctor. ¿Cómo has visto rápidamente esta jornada, a tu juicio? Bueno, es una jornada en la que, como se esperaba, el Frente de Todos creció, pero más allá de las expectativas del gobierno, no le alcanzó para revertir el resultado de las PASO. Es una jornada donde participó un porcentaje mucho mayor del que había participado en las PASO, que era alrededor del 67%, y en esta ocasión participó el 71% de los empadronados. Seguramente las medidas que el gobierno tomó después de la derrota ayudaron a que la participación sea mayor. El reencuentro con algunos dirigentes con los que se había distanciado, tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional, hicieron que también aumentara el caudal de votos a favor del Frente de Todos, pero no alcanzó el tiempo para revertir lo que se había dado en las PASO, y habrá que pensar, el gobierno deberá pensar seriamente en el mensaje de las urnas de cara a 2023 para seguir en el camino de recomposición del proyecto político en relación a lo que empezó a recomponerse, como dije recién, luego del resultado de las PASO en septiembre. Tendrá que profundizar ese camino, tendrá que ver realmente los reclamos y las demandas de la sociedad, que siente que hay partes de la promesa de campaña que han sido incumplidas, y empezar a reconstruir la relación con ese 48% que lo votó en 2019 para encarar el 2023. Bien, ahí teníamos el punto de vista de Héctor. Voy con Carlos. Carlos Alberto Fernández, para retomar un poco los datos.
llegó al poder con más del 48% de los votos en las PASO, como veíamos también el pasado 12 de septiembre. Allí dejaron al oficialismo con un 31% de apoyo y esto activó claramente las alarmas. Vimos varios titulares de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Aún dada la realidad del país por la inflación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, todo herencia, hay que decirlo, del macrismo en su momento, que fue quien pidió este préstamo al Fondo Monetario Internacional, pero que dejó un escenario complejo para Argentina. Allí es la pregunta, la administración de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, ¿escucharon lo que dijeron los argentinos en septiembre? Mire, en primer lugar, los análisis que siempre se hacen sobre las elecciones en el mismo momento, la verdad que tienen poco efecto hacia el futuro. ¿Por qué? Porque también hay que quitarle dramatismo a estas cosas, ¿no? Porque se habla, por supuesto, en la euforia de los triunfadores, siempre tienen un escenario o un horizonte, el 2023, el de las elecciones nacionales para elegir el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. La realidad es que desde que volvió esta democracia, desde el año 1983, la mayoría de las veces los partidos oficialistas en el poder han perdido las elecciones de medio término, y eso no ha significado que 2 años después, cuando se convoca a las elecciones generales para elegir presidente, eso se traslade. O sea, muchos candidatos se habían vestido el traje de presidente y a la postre terminaron sin poder llegar a ese punto. Pero también hay un detalle más allá de la crisis o por allí el problema que se habla de la lentitud de la toma de decisiones de la coalición gobernante, es que también a nivel mundial hemos observado que casi todos los oficialismos han perdido las elecciones luego del paso de algo increíble que fue el tsunami de la pandemia. Eso no es un dato menor, nunca había existido en la historia, por lo menos de la Argentina o en muchísimos otros países, que tuviera una influencia tan grande el tema de las pandemias, porque la pandemia, además de incrementar la caída del Producto Bruto Interno, aumentar la desocupación, aumentar la crisis económica, que ya es cierto, es heredada y muy grave, llevó a que se paralizaran muchas posibilidades de poner en marcha un proyecto político de cambiar las estructuras que se habían implementado en la anterior administración, que eran prácticamente un camino distinto, casi a 180 grados distinto. Bien, esto también se ha visto reflejado en estas elecciones, a pesar de que es cierto lo que dijo el colega que habló desde La Plata, que se ha reducido la brecha, y eso es un tema también muy importante para analizar. Ahora bien, no hay que olvidarse de que el Frente de Todos es una coalición política y que deberán realizar evidentemente un análisis profundo de cuáles han sido las fallas estructurales y las fallas de lo que no se cumplió para poder encaminar estos próximos 2 años, que es lo que le falta del mandato del actual presidente. Y además, ¿qué se va a hacer con el tema? Porque hay muchas, como también se dijo recién, hay muchas situaciones que están sin resolver. El tema del Fondo Monetario nos tiene paralizado absolutamente todo para ver hacia dónde va a ser direccionada la economía de la República. Y en ese camino, si se abre por un lado o hacia otro lado, va a tener una gran influencia el acuerdo que se llegue con el Fondo Monetario. Por lo tanto, es importante esta situación, no ha sido una catástrofe como se preveía. Por primera vez, después de mucho tiempo, los encuestadores no le han errado tan grande como se había equivocado los encuestadores para las PASO, y esta vez estuvo muy cercano las cifras de los porcentuales que se hablaban en las encuestas de lo que realmente ha pasado. Hay muchos temas que se van a ir planteando ahora
en el coalición gobernante, pero también en ese frente que tiene también los victoriosos de hoy, porque allí hay también choques de intereses muy profundos, fundamentalmente con un partido nacional que se llama Unión Cívica Radical, que también ha logrado en algunos distritos muy buenas elecciones y de que allí va a chocar o colisionar con los candidatos de la gente que lo sigue al expresidente Mauricio Macri. O sea, hay muchos escenarios que se van a empezar a abrir y todo dependerá también de cómo el gobierno reacomoda un nuevo gabinete, cómo se reinstala ante la sociedad y se vuelve a plantear para los próximos meses. Por lo tanto, no ha sido tanto un plebiscito esto, sino un profundo llamado de atención a todos los partidos políticos, porque en el fondo votó el 71% y nos están faltando numerosa gente que fuera a votar, y también hay un crecimiento de los sectores de izquierda, y también está un supercrecimiento de los sectores de derecha, o sea, hay muchos elementos para analizar en estas elecciones. Bien, Carlos, vamos a ir más rápido también con el tema porque me interesa mucho el punto de vista de ambos y queremos aprovechar el tiempo, pero voy contigo, Héctor, y en este mismo sentido, veíamos con Carlos los efectos que también participaron, por decirlo de alguna forma, en las decisiones. Yo le preguntaba si es que en este caso desde el gobierno supieron escuchar los resultados de las PASO en septiembre, que es importante porque hay que decirlo, de la tendencia que sea en términos políticos, parte de su responsabilidad es escuchar la voz del pueblo y de los votantes. Aquí se está diciendo en esta jornada algo que también deja mucho trabajo para los Fernández, por decirlo de esta forma, en estos 2 años que vienen. ¿Cómo ves el oficialismo tú, Héctor, hoy día, en esta jornada ya eleccionaria? ¿Se cuadran los objetivos? ¿Se logró afianzar un poco las diferencias que se mostraron en septiembre hasta ahora a noviembre, independiente de los resultados? ¿Tienen una cuesta arriba si la modificación del Parlamento no beneficia al actual gobierno? Para todas las estrategias que tienen por delante, ya lo decía Carlos, el coronavirus, pero el coronavirus jugó en contra de todos los gobiernos a nivel mundial, porque la gente sintió que en general el tema de salud quedó al debe. ¿Qué pasa hoy día con esto, con el oficialismo en Argentina? Bueno, sin duda será un camino difícil para el oficialismo porque pierde el quórum en la Cámara de Senadores. Ya no lo tenía en la Cámara de Diputados, el quórum propio, ¿no? Y ahora, con estos resultados, si bien todavía falta terminar de escrutar un porcentaje mínimo de los votos, pero con estos resultados estaría perdiendo el quórum propio en la Cámara de Senadores, lo cual lo llevaría sí o sí a tratar de conseguir algún tipo de negociación para aprobar algunas leyes, incluso para tratar de ratificar, en caso de que Alberto Fernández lo necesite, algún decreto en particular. Esto sin duda lo pone en un camino cuesta arriba, como vos señalabas, pero creo que el gobierno oyó los votos de septiembre, creo que el gobierno está atento a lo que está pasando ahora, este domingo, con el resultado electoral, que si bien se achicó la brecha, no alcanzó a revertir aquellos resultados de septiembre y tendrá que repensar muchas de sus políticas, entre otras, y esto porque es un métier propio, ¿no es cierto?, el tema que yo suelo manejar, que es el tema de la comunicación, al ser profesor en la Facultad de Comunicación de La Plata. Creo que el gobierno comunica muy mal, ha tenido algunos logros importantes, pero los ha comunicado muy mal, entonces la política comunicacional del gobierno deberá ser revista. También deberá reverse cómo no se pudo tomar el rédito del buen trabajo que se hizo respecto de la pandemia. Argentina hizo un muy buen trabajo, sobre todo con la vacunación, tiene un nivel altísimo de vacunación, se trabajó muchísimo respecto de los cuidados en relación a la pandemia, se trató de aminorar los efectos negativos de la pandemia
pero no se pudo controlar del todo, como en la mayoría de los países, como bien señalaba Carlos. En la mayoría de los países la pandemia ha destrozado las economías, ha destrozado incluso aquellos que no tenían preparado su sistema de salud adecuado, han colapsado. Argentina había heredado del gobierno de Mauricio Macri un déficit en lo que era salud, porque Macri transformó el Ministerio de Salud en secretaría, lo cual le redujo el presupuesto y le redujo las herramientas para defender a su pueblo. Pero el gobierno de Alberto Fernández volvió a transformar esa Secretaría de Salud en ministerio y le dio más recursos, que fue fundamental para poder combatir la pandemia. Hay muchísimos elementos que ver de aquí al 2023, pero también, como señaló Carlos, quiero remarcar eso. Argentina, por ejemplo, en las elecciones de 2009, con Néstor Kirchner como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, perdió las elecciones, el gobierno, que en ese momento no se llamaba Frente de Todos, pero que es el mismo espacio político, y tomó políticas que profundizó el camino hacia la recuperación económica, la recuperación de derechos, la consolidación de un proyecto nacional, y en 2011 ganó las presidenciales contundentemente. Entonces, todavía queda mucho por decir, a pesar de que el partido de Mauricio Macri quiera presentarlo como una derrota irreversible para el gobierno. A ver, Carlos, quiero llevarte al otro frente, porque también hemos visto cómo ha participado tal vez el gobierno, si escuchó o no escuchó lo que pasó en las PASO, pero ¿cómo calificas la estrategia de la oposición? ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Chile con el rol que está jugando la extrema derecha? Bueno, nosotros sabemos que en toda América hay un gigantesco movimiento del conservadurismo que acá se denomina de derechas, ¿no es cierto?, que es un movimiento que tiene una alianza muy clara con organismos internacionales, como esas fundaciones que hay de libertad, democracia, etcétera, que vienen muchas desde España, para ser más preciso, donde ahí está Vargas Llosa y otros, Aznar, etcétera. Bueno, todas esas tienen relación con nuestra América, y justamente esas entidades han sido las promotoras de estos movimientos de derecha, que lo impusieron a los Piñera y lo impusieron a los Mauricio Macri. Ahora, también es cierto que el mundo ha hecho especialmente desde la administración de Donald Trump, hubo un giro internacional hacia derechas nuevas, especialmente en el mundo que se denomina occidental, y nosotros no escapamos a esa lógica. Ahora, es evidente que ese movimiento puede ser de una forma en los países centrales, pero en los países periféricos y dependientes como nosotros, la verdad que tienen poca vida, porque chocan con una realidad mucho más complicada, y que aprovechan únicamente las debilidades que ha creado el mismo sistema neoliberal que nos han aplicado, que es el que ha transformado estas naciones que podrían tener un muy buen pasar en países que tiene casi el 50% de pobreza y un 10 o 12% de desocupados, y eso no es casualidad, porque ha venido en crecimiento desde que se aplican políticas neoliberales que han sido muy poco modificadas. Fundamentalmente desde la dictadura militar a la fecha se mantiene la estructura que ha llevado a estas situaciones actuales. El gobierno también, la oposición, porque teníamos que hablar de la oposición. La oposición tampoco la tiene muy clara consigo mismo, porque dentro de la estructura están sectores ultra conservadores, totalmente fanatizados con las teorías neoliberales. Me refiero al grupo que apoya Mauricio Macri y la señora Bullrich, y después hay un sector que, vuelvo a reiterar, que se conoce como el Partido de la Unión Cívica Radical, que es el único partido que tiene representación en todo el país, un partido histórico con más de 100 años de vida, que sería un partido conservador hoy en día, pero de centro. Entonces hay choques también allí
en cómo se interpreta las nuevas alianzas y relaciones políticas que va a haber en este país, y también esto evidentemente que va a tener trascendencia continental, porque acá estamos esperando también que ocurra algo en América el año que viene, que son las elecciones en Brasil. Y si en Brasil llegara a ganar Lula, la situación va a ser totalmente distinta a nivel regional. Entonces, hay muchas alternativas, hay muchas situaciones, hay que esperar todo esto, y creo que si el gobierno empieza a tomar medidas más contundentes y más claras y que además las mantiene, puede revertir esta situación y debilitar a esta coalición opositora, que tampoco las tiene todos con ellos, porque realmente cuando uno rasca un poquito, yo te digo, no estoy en Buenos Aires, yo estoy en Córdoba, la provincia que más votó en esta jornada a Juntos por el Cambio. Prácticamente sacó Juntos por el Cambio más del 52 o 53%, mientras que el Frente de Todos llegó al 10%. Y acá van en la misma boleta, van dos personajes que están totalmente enfrentados una vez terminada esta elección. ¿Por qué? Porque van a competir para la candidatura a gobernador y no se van a poner uno abajo del otro, van a competir. Entonces, la situación van a ser fluida y depende cada zona, cada distrito, como es lo que está pasando en este momento en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, cada distrito tiene sus características, y son 2 o 3 distritos los que deciden la decisión de la República Argentina en las elecciones. Es Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe y Provincia de Córdoba. Y ayuda un poco la provincia de Mendoza. Allí está el fuerte, numéricamente, demográficamente hablando, de la República Argentina. O sea, si se trabaja bien en esos 3 distritos, también se puede revertir todo tipo de estas elecciones que estamos viviendo. Bien, Héctor, Carlos, quiero hacerles una pregunta muy acotada a ambos, pero me interesa el punto de vista de los dos frente a lo siguiente. Uno de los desafíos es revertir claramente la desconfianza que puede existir en el gobierno actual, pero esto me lo decía Héctor, experto también en comunicaciones, trabaja en eso. ¿Cómo se logra? Les doy 30 segundos a cada uno, pero me interesa mucho que ambos me contesten. Parto contigo, Héctor, ya que me hablabas tú del tema comunicacional. ¿Cómo se revierte la desconfianza? Bueno, es una tarea ardua y no es fácil. Lo intentó hacer en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con una ley de medios de comunicación, ley del servicio de comunicación audiovisual. Pero lo que tiene que hacer primero es escuchar a las urnas, atender la demanda ahora que viene por el lado económico, por los sectores más vulnerables que han quedado muy desprotegidos frente a la pandemia, en tanto recuperación económica y asistencia económica, y después comunicar eso de la mejor manera, tratar de que no sigan siendo los medios hegemónicos los que construyan el sentido común de los argentinos, porque si no, ni siquiera éxitos como fue el de la vacunación van a ser ponderados por nuestra población. Bien, Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se revierte el tema de la desconfianza? ¿Cómo se trabaja de aquí en adelante? Bueno, yo coincido ampliamente con lo que está diciendo allí el colega. Es evidente que el gobierno ha comunicado muy mal las cosas y debe ahí tener una fuerte impronta para revertir ese flaco sector que tiene. Y también continuar profundizando los desarrollos que viene realizando. En los últimos meses han empezado a aparecer números muy claros y muy concretos, por ejemplo, con el tema de la industria. La industria está recuperándose y está mejor que antes en muchos casos, que de la llegada del macrismo. Y esto, por supuesto, que se va a ver las mejoras de acá un año y medio. No es inmediato esto. En la recuperación de trabajos, en la incorporación de nuevas tecnologías, etcétera.
Y así en muchas otras áreas hemos mejorado también las exportaciones. Hay muchos macronúmeros económicos que son muy favorables a la actual gestión. Lo que pasa es que eso tarda en llegar al ciudadano común. Pero si llega en tiempo y forma y además un aparato comunicacional le está informando que eso está llegando y no recibiendo información negativa, que es lo que los dos grupos más grandes que tiene la Argentina transmite permanentemente, que le decían en la cadena del desánimo, entonces es evidente que se revierte ampliamente esto y la Argentina vuelve a salir de esta encerrona de deuda perpetua y de reducción a una economía primaria y carente de un futuro cierto, porque la Argentina, así como se la había planificado en la época del neoliberalismo, no tiene ninguna solución a futuro. Es simplemente una permanente decadencia y aumento de todos los números negativos de trabajo, de hambre, de desocupación, de pobreza y de violencia, por supuesto. Bien, en Argentina son, si no me equivoco, las 22 horas con 2-3 minutos por ahí. A las 21 horas se dio a conocer el primer avance con el 80% de las mesas escrutadas, que le daba al oficialismo un 32% y a la oposición un 42%. Esos datos van a ir modificándose cuando ya termine el conteo final. Vamos a quedar pendientes claramente de los desafíos que tienen por delante tanto Alberto Fernández con Cristina Fernández allí como vicepresidenta para Argentina, pero yo quiero agradecer a Héctor Bernardo, periodista y analista político desde La Plata, estaba en contacto con nosotros, y también a Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico desde Buenos Aires, ahí capital argentina. Muchísimas gracias por sus puntos de vista. Los despido, pero quiero que me acompañen muy cortito a lo siguiente, porque yo les preguntaba sobre el tema comunicacional, cómo se revierte, cómo se trabaja en el término de la desconfianza. Vamos a escuchar a los argentinos qué es lo que dijeron en esta jornada de elecciones. Muchísimas gracias a los dos y nos quedamos con argentinos en estas votaciones de elecciones legislativas. Muchísimas gracias. Gracias, abrazo. Ahí teníamos. Escuchemos entonces. ¿Qué dijeron los argentinos en esta jornada? Ahora. Seguimos apostando a nuestra libertad de poder decidir con quién queremos que nos gobiernen. Y bueno, nada, simplemente eso, poder cumplir con nuestro deber cívico y apoyar a esta elección. Para decir, bueno, basta, acá queremos un cambio. Es un país que está a la deriva, que hoy a la mañana te dicen una cosa, a la tarde otra, y es muy triste. En un país como el nuestro es muy triste. El que está arriba tiene que ponerse bien los pantalones, ¿no? Porque no es nada fácil, porque uno tira para allá, 10 para acá y nunca nos ponemos de acuerdo. Ni nosotros pobres, ni los que están arriba, ¿no? Y para salir todos juntos hay que ir todos iguales. Solamente estamos condenados a votar alianzas y ese es el gran problema que tenemos. Si tuviéramos partidos políticos donde nos pudiéramos sentar a dialogar, a gestionar, a decir nuestras ideas, Argentina sería distinta. Pero lamentablemente estamos votando alianzas que solamente se unen para llegar al poder. Fundamental. Opiniones desde la calle. El pálpito de esta jornada también respecto de las legislativas que revisábamos le dan un sabor amargo por el momento al oficialismo con un 32% cuando estaba el 80% de las mesas escrutadas versus el 42% que sostiene la oposición. Vamos a seguir revisando estas elecciones junto con otros analistas. Hacemos recambio. Me voy hasta Bogotá. Allí se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín, director de xmedio.com, que ahí ya lo vemos en pantalla, lo saludamos. Juan Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre, como de costumbre, a ti Osvaldo y a la audiencia, por supuesto. Bien, y junto a ti, Juan Alberto, está Lido Giacomini, que es analista político desde Buenos Aires, capital también. Muchísimas gracias por contestar nuestro llamado, Lido, ¿cómo estás? Bien, acá estamos tratando de desentrañar un poquito qué pasó con los resultados de hoy. Vamos rápidamente a eso. Les pido a los dos
que vamos rápido para aprovechar el tiempo. Parto contigo, Juan Alberto. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda Externa de Argentina anunció el día miércoles de esta semana la convocatoria a una reunión luego de las elecciones de este domingo para avanzar en esta investigación sobre el endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y saber también en qué se emplearon los 44.000 millones de dólares solicitados como préstamo al Fondo Monetario Internacional. Esto no es de corto aliento, claramente, esto va a iniciarse, pero ¿qué se hace mientras tanto, Juan Alberto, con este tema que complica tanto a los argentinos? ¿Qué rumbo debe tomar Argentina con los resultados de hoy, con los desafíos para el Ejecutivo de Alberto Fernández? Te cedo la palabra. Bueno, son varios los asuntos que planteas, Osvaldo. Sí, muy cierto, esta comisión la acaba de llamar al expresidente, aunque el expresidente, pues desde antes incluso de los resultados, ya se siente realmente victorioso y reencauchado y no oculta el ánimo que le despierta esa posibilidad de lanzarse como candidato presidencial en el 23, un gobierno de corrupción que con la ayuda de los propios medios, de los poderes mediáticos, una imagen que empieza a ser lavada y que él mismo justifica esos onerosos empréstitos de que tú hablas durante su gobierno, que rondan los 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, los justifica que fueron para pagarle deudas a la banca privada asustada por el regreso del kirchnerismo al poder y evitar esa salida de esa banca. Es una excusa más peregrina y desfachatada. Existe esa comisión, vamos a ver qué tanto y cuánto avanza. La situación realmente del país es muy compleja, es difícil y esto pues viene a dificultar más ese panorama. El buen escenario sería, como lo ha expresado el presidente, un diálogo entre partidos, entre las fuerzas políticas principales, pero esos escenarios apropiados desafortunadamente casi siempre son solo ideales y poco palpables. Algunos líderes del Frente por el Cambio han hablado de la importancia de ese reencuentro para pensar como país, pero desde ya mismo, el mismo expresidente, como lo menciono, prácticamente habla de unas elecciones, en medio de unas elecciones legislativas favorables, faltándoles tanto tiempo para el cambio presidencial, habla de una transición como si su partido fuera a asumir ya el poder. Eso lo ha reiterado en varias oportunidades. Entonces yo no creo que vaya a haber un diálogo alguno, una aproximación alguna, muy difícil. Al interior del propio Juntos por el Cambio existe una notoria tensión entre las distintas alas políticas que conforman esa oposición, de la misma manera que está muy distante ese Juntos por el Cambio, de la misma manera que está muy distante de representar un cambio y más bien una vuelta atrás, también está muy lejos de tener juntos a los personajes que más sobresalen. Son movimientos y figuras políticas que en vez de centrarse en los enormes desafíos legislativos del país, están pensando en las elecciones de 2023 y en la forma de llegar a la Casa Rosada. Entonces son treguas pegadas con babas, diría uno, y estas elecciones seguramente esos resultados van a ser o puede ayudar más, un hecho que más va a ayudar a desunirlas. En cuanto a la deuda, concretamente, pues es una de los desafíos más grandes que tiene el país. El gobierno ha asumido la opción de negociar, de tratar de ver cómo se llega a un acuerdo frente a una deuda que es a todas luces impagables, con cifras escandalosas que apenas apuntan a paliar, y una población que tiene unas urgencias muy graves, que la vive. No son cifras macroeconómicas solamente, son una realidad cotidiana que afecta a la población de manera profunda. Bien, Lido, escuchábamos ahí lo que hablaba Juan Alberto respecto de los desafíos de la deuda. Si no me equivoco, el próximo año deberían pagarse 19.000 millones de dólares, así como desembolsarlos de un momento a otro. Argentina no se puede dar el lujo por el momento. La oposición claramente se ha batido en este caso, señalando o haciéndose parte de esta deuda o del escenario económico que tiene el país
para hablar sobre la gestión de Alberto Fernández, pero hay que entender que esto también fue una herencia por parte de la oposición. Allí hay que ver bien el juego de los políticos y de la política en general en estos aspectos o en este momento. ¿Qué factores más hay que tomar en cuenta de aquí en adelante para Argentina? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el trabajo, lo veíamos en el análisis anterior, que ha hecho quizá Argentina y que no ha sido malo en términos de combatir la pandemia del coronavirus, pero esto queda detrás de quizás lo más palpable, que es el desempleo, la inflación? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se hace de aquí en adelante? ¿Qué factores hay que considerar del gobierno argentino en estos 2 años de gobierno que le quedan? La pandemia está quedando atrás, o sea, el escenario que se abre es de pospandemia y la cuestión económica es el centro de la problemática que enfrenta la nación y que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández. Su desafío es que con un resultado como este, que es más un empate que un triunfo o una derrota, pero que significa una mayor dificultad en las cámaras legislativas, es cómo va a poder desenvolver sus objetivos económicos y políticos, no contando con una clara mayoría legislativa. Le va a ser duro poder conseguirlas. Lo demás que planteaba el compañero de Colombia me parece acertado, yo coincido plenamente con lo que él plantea. Yo creo que el escenario de deuda inmediata que tiene la Argentina es duro, es impagable, y que Alberto seguramente va a intentar cumplir con su promesa de no hacer un arreglo con el Fondo Monetario Internacional a costa del hambre del pueblo. Para no hacer un acuerdo a costa del hambre del pueblo significa o que el fondo retrocede de alguna manera, quizá influido por una investigación como la que en este momento pareciera despuntar a realizarse, y lo cual no lo coloca al Fondo Monetario Internacional en una situación favorable, precisamente porque, digamos, también ellos son responsables de este desastre de la deuda externa argentina, ¿no? Es decir, a las irregularidades no son solamente la corrupción del gobierno de Macri y la fuga de capitales propiciada por ellos, sino la fuga de capitales propiciada por los directivos del Fondo Monetario Internacional, que hicieron este préstamo en contra de los principios que debieran guiar al Fondo Monetario Internacional y que están en sus estatutos, ¿no? Bien, rápidamente porque el tiempo avanza, pero quiero ir con Juan Alberto. Juan Alberto, por favor. La oferta laboral muestra un estancamiento en torno al 46% en Argentina. Hay más de 7 millones de argentinos que no tienen trabajo. ¿Cómo Fernández ha enfrentado esta situación? Porque hay que considerar que la pandemia, lo decía Lido, está quedando atrás, pero dejó estragos bastante fuertes. ¿Cómo se enfrenta a esto? Rápidamente te lo pregunto. Bueno, rápidamente, Osvaldo, es cierto, es indudable el impacto que ha tenido en la cotidianidad de la población, y de ahí pues la situación tan grave que se afronta. Es verdad que estos no son tiempos sencillos para los gobiernos ni para el manejo de las economías. La pandemia de la COVID-19 tuvo y sigue teniendo, pienso que todavía se mantiene un fuerte impacto en la economía de los países y las poblaciones, aunque desde luego mucho más paliado, y en el caso de Argentina pues se ha venido superando bastante bien esta situación. Es verdad que hay complicaciones económicas delicadas con un dólar que supera los 200 pesos, creo que ya ronda por ahí, pero es que también es claro el vínculo que existe entre la función desempeñada por los grandes medios de comunicación al servicio de los grandes poderes corporativos y financieros nacionales y del mundo, y de acuerdo con el modo en que un gobierno u otro actúe beneficiando o disminuyendo las ganancias de esos gigantescos poderes, pues un gobierno es calificado o su gestión es calificada y como buena o mala su gestión. Interviene todo un sistema de engaños, de confusiones, de tergiversaciones. Hay mucha manipulación, pero a la vez también funciona toda una estructura de señuelos, de seducciones que presentan a los mismos procedimientos errados del pasado como novedades correctas, y eso lo vemos reflejado en buena parte en estas elecciones. Yo creo que la economía argentina no es peor que ninguna otra de la región, ni mucho menos, y según lo que he podido mirar tampoco ha sido tan mal el desempeño gubernamental. Por el contrario, ha tenido demasiados aciertos, pero es difícil entreverlos en medio de tanta confusión generada.
Claro, ha cometido un pecado imperdonable el gobierno de Alberto Fernández para estas fuerzas que menciono en la atención de la crisis actual. Ha interpuesto la producción a la banca, los sectores sociales, productivos, a los financieros. Y eso no se le perdona a ningún presidente, a ningún gobierno, ni a nadie. Y un ejemplo concreto, bueno, dejémoslo allí para no... Estamos con el tiempo contado. Sí, claro, porque ya vamos avanzando, pero quiero ir con Lido para preguntar también, veamos la parte positiva. ¿Cuál es el principal capital que tiene hoy día la actual administración de Alberto Fernández para seguir esta segunda etapa? El gobierno no lo considera una derrota, claramente es un llamado de atención. Exactamente, yo creo que el principal instrumento que tiene es el desarrollo de la política económica, tal como viene, o sea, de aliento a la producción. Los índices económicos vienen mejorando fuertemente, sobre todo si lo comparamos con las dificultades que existen en el mundo con la situación de la pandemia. En Argentina, como bien decía compañeros de Colombia, han sido bastante buenos los índices y bastantes los aciertos en la dirección de la política económica. Yo creo que persistiendo, si tiene las manos más libres para poder trabajar, porque la oposición hace todo lo posible para dificultárselo, ese es el principal capital. También debiera tratar de resolver seriamente, como también ha tomado algunas medidas, el problema de la inflación. Hay dos factores en eso. Una es el control de los monopolios y las medidas que el ministro Feletti ha tomado, que creo que hay que profundizarlas y continuarlas, y que han despertado bastante simpatía en sectores amplios de la población. Y la otra, el control del dólar, para el cual el gobierno tiene las reservas suficientes para poder mantenerlo. Si esas dos cuestiones, el control de los precios, o sea, el aliento al detenimiento de la inflación en la Argentina y la continuidad de los ritmos de producción que se vienen perfilando, creo que en eso consiste lo principal del capital. Y las principales dificultades estarán en poder establecer los acuerdos mínimos en el Congreso, en el Parlamento, para poder desarrollar las legislaciones necesarias para poder afianzar este proceso político. Bien, ya vamos concluyendo, me quedo con lo último, a ver, de proyecciones: Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, se queda frente de todos allí en esta jornada con el triunfo. Quiero preguntarles 30 segundos a cada uno para forma de despedirnos, pero despedirnos con su punto de vista. ¿Con qué se quedan de esta jornada, Juan Alberto Sánchez Marín? Bueno, creo que eso ratifica que hay una democracia en consolidación, donde hay una participación importante de la población. Yo creo que a pesar de que los resultados, uno pudiera esperar, según los avances del propio gobierno, los resultados mejores, pero creo que son importantes y que Argentina, además de eso, tiene un movimiento contestatario muy robusto: sindicalistas, piqueteros, obreros, estudiantil, social, muy importante. Un ejemplo concreto, hay que ver la utilización que se hizo desde muchas perspectivas de toda esta manipulación de todas estas fuerzas, y yo creo que hay mucha potencia, y el porvenir es incierto, hay mucha incertidumbre, no es difícil hacer predicciones con bola de cristal, pero además porque Argentina está en la jugada de intereses de dominio regional estadounidenses, y esta derecha, esta ultraderecha, pues sabemos el papel que juegan no solo en Argentina, sino en todos los países de nuestra América. Entonces yo creo que ahí hay un desafío grande, pero también hay un potencial importante a nivel de organizaciones sociales y de movimientos con que confrontar y afrontar todas estas adversidades y estas situaciones. Lido, 30 segundos, ¿con qué te quedas tú de esta jornada legislativa, de elecciones legislativas en Argentina? Yo creo que ha sido en lo fundamental positiva la recuperación, y que esa situación, o sea, de que no ha habido una continuidad del retroceso, sino por lo contrario, ha habido una recuperación, es un signo de por sí muy positivo, y que seguramente abrirá un debate interno político que va a ser enriquecedor, y creo que hay disposición a que haya una reconfiguración del frente, o por lo menos un debate interno que logre resolver los problemas de las diferencias internas en una unidad fundamental para sostener el gobierno. Creo que eso está bien encaminado por ahora.
Bien, Lido Giacomini, analista político desde Buenos Aires, lo terminábamos de escuchar con su análisis de esta jornada. Juan Alberto Sánchez Marín, director de dxmedio.com desde Bogotá, también nos acompañaba. Ambos, muchísimas gracias por sus puntos de vista. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias a ti, Osvaldo, y al compañero Guido, por supuesto. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí teníamos análisis, trabajar con fuerza en el desempleo, generar una estrategia para enfrentar quizá la deuda del Fondo Monetario Internacional y evitar caer en el default, afianzar el proyecto de campaña de Alberto y Cristina Fernández, forman parte de estos desafíos para la actual administración, este ejecutivo de Argentina que ha tenido que enfrentar el terremoto económico heredado de la administración de Mauricio Macri, los efectos de la pandemia y lo que piden los argentinos de su gobierno. Dejamos hasta aquí este análisis, le agradecemos por acompañarnos y los dejamos invitados a continuar en la programación de Hispan TV. Hasta pronto.